Me da muchísimo gusto que estén otra vez con nosotros aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y estamos aquí en un lugar espectacular en el Museo de Arte Popular, en el mero centro de la Ciudad de México. Aquí estoy entre alebriuras fantásticas. Si pueden, dense una vuelta. Y bueno, ahora vamos a hablar de radio y dirán, ¿por qué radio estamos en televisión? Bueno, porque vamos a tratar de comparar qué pasa con la radio, qué pasa con la televisión, todo, la parte cómica, si hacemos crítica política a través de la risa, ¿se puede? ¿Qué es la censura? ¿Cómo nos censuran? ¿Tiene que ver algo lo que sucede en radio con lo que sucede en televisión? Quédense con nosotros y este es nuestro invitado. Enrique Hernández Alcázar, egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, Campus Académico. Inició como reportero en la XCW en 1998. Ha realizado diversas coberturas informativas para la radio. Actualmente conduce el programa El Hueso y el espacio informativo sabatino de W Radio Noticias W. Ya estamos aquí en la Defensoría del Televidente. Ya vieron quién es nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues estamos en este espléndido lugar que es el Museo de Arte Popular aquí en Revillagigedo, esquina con Independencia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ya cada semana les hemos estado recomendando algún lugar, porque hay que salir, hay que ver la tele, pero también hay que salir y sobre todo ver estos lugares que están espectaculares. Atrás de nosotros pues hay una pieza bonita, pero sobre todo divertida. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, como venimos haciéndolo en las últimas semanas, hablando de censura, pero más que de censura también, cuáles son las nuevas formas de crear, de enfrentar quienes nos impiden crear. Y me da muchísimo gusto recibir aquí a Enrique. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Muy contento de que aquí estamos. Ya saben quién es Enrique, ya vieron su semblanza y seguramente lo han escuchado muchísimo, entre otras cosas al frente de un programa que se llama El Hueso, que es muy divertido, que a mí me hace reír muchísimo. Enrique, platícanos un poquito. Hace un programa en donde ustedes se burlan, en donde critican, en donde ustedes hacen con mucha ironía, también se acercan a los temas. Para nuestros televidentes que nos están viendo, quién sabe, en muchos lugares del país, o también incluso en Estados Unidos, ¿por qué no les dices muy rápido qué? Bueno, El Hueso es un informativo divertido. Es el único informativo divertido que existe, aunque son muy divertidos de repente involuntariamente, ¿no? Este tiene la voluntad de hacernos, pero a veces supera la ficción. En El Hueso damos las noticias del día, pero las damos desde el punto de vista de la sobremesa de las casas, o de la plática en el taxi, o de la plática en el salón de belleza, o de la plática en el café. Es decir, y en el tema de la censura, que es muy importante eso, quizá tenemos suerte de ser una muestra representativa de quienes están del otro lado de la... Normalmente no los pelamos, no los escuchamos, no sabemos ni quiénes son. Platicamos las noticias desde el punto de vista así informativo, con trascendencia, jerarquía, la pirámide invertida y todo lo que quieras, pero lo hablamos muy de persona a persona. Y yo creo que hay una parte de la censura, porque cuando hablamos de censura siempre hablamos, el maldito gobierno que nos viene a censurar, y la censura ahora viene en especie también, ¿no? Finalmente la publicidad, ¿no? Si te meten dinero o no te meten dinero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una parte importante de la censura proviene del propio comunicador, del propio periodista. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizamos los periodistas cada vez está más distante, más distante, más distante, más distante del lenguaje que utiliza la gente en su vida cotidiana. Cuando tú le dices a un radioescucha o a un televidente, los heridos fueron llevados al nosocomio más cercano, dices, ¿quién utiliza la palabra nosocomio? Nadie. Mamá, llévame al nosocomio. Me duele la panza, llévame el nosocomio con el galeno. No, pues no, ¿verdad? Entonces de repente en el propio lenguaje periodístico creo que hemos generado, sin duda, un apartamiento. Sí, una distancia. Y un apartamiento importante. Me interesa lo que dices, Enrique, en la parte de decir, a ver, ustedes son un equipo, ¿cuántos son? ¿Cuántos hacen El Hueso? Pues contando creativos, escritores, 15 personas, ¿no? ¿Y lo preparan desde la mañana? ¿Ustedes saben cuáles son los temas? ¿Están preparando? Sí, desde mediodía estamos revisando. Porque de pronto uno los escucha y bueno, la charla es un poco la chacota y pareciera que es un poco improvisado, pero hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo detrás. Tenemos una parte que es comentar las notas, pero ya traemos el sentido de la nota, o sea, ya lo decimos, a ver, voy a empezar por aquí jalando este tema y luego cierro con esto para darle paso a lo que preparamos ya escrito y dirigido y demás, ¿no? Pero ¿quién es tu radioescucha? ¿Cómo sabes a quién le estás hablando? Sí.
Desgraciadamente en México en la radio no hay estudios de rating ni de targets, ¿no? Que te digan quiénes se radioescucha, es muy difícil saberlo. Nos damos que hemos hecho el ejercicio de salir mucho a lugares a transmitir. Pues nosotros entramos a los temas y vamos donde está la gente, y la gente nos responde, la gente va, y es gente de todo tipo. Nos han invitado a desayunar los ministros de la Corte, que les encanta el programa, y tú dices, ¿un ministro se ríe? O sea, la verdad es que fue sorpresivo, ¿no? Esa es una buena pregunta. Se censuran ellos mismos, ¿no? Porque los ministros aparecen ante el gran público como unos cuates de toga y birrete que todo el tiempo son unos hijos del maíz que no dan la justicia que quisiéramos. Claro. Pero nos escuchan y se ríen y se cuentan chistes entre ellos, y entonces eso va desmitificando cosas que de repente uno hace en los noticieros serios, formales, que la gente ya no se la traga. Sí. O sea, la gente cuando dice, ese le está maquillando. Y en el manejo del lenguaje también está la censura. Sin duda. Vamos a regresar ahorita con ese tema, porque me interesa mucho que analicemos el asunto del lenguaje. Yo creo que ahí es un tema en el que profundizar un poquito más. Porque es cierto, el uso del lenguaje es el que te aparta mucho de las personas a las no que coadyuvamos, no coadyuvamos. Exactamente, no tenemos fuentes, que al final es que es otra, ¿no? La parte de coadyuvar. No, coadyuvar ahorita está pasando por aquí, en un diccionario. Vamos a poner un súper aquí, coadyuvar, dos puntos. Sustantivo, ¿no? Es que somos un poquito pesaditos. Regresamos. Anteriormente, vamos a decir, hace unos 10 o 15 años, efectivamente había mucha censura en programas de televisión, noticieros, aquello, como el que ustedes ahorita están trabajando, nos pasaban una lista previa de las preguntas y las respuestas, y todo esto ya se solucionaba fuera de cámara y fuera del aire. Por lo general son películas, la versión original de la película y algunos programas. Pues no que yo recuerde desde los de Díaz Ordaz, qué sé yo, ¿no? Pero por ahí creo que no. Defensor del televidente. 01822-6522. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos platicando con Enrique Calzar, que ustedes conocen bien, periodista, gran periodista, porque la verdad es que yo le conozco también todo el esfuerzo que hace por seguir la nota, por buscarla, por atenderla, pero además creo que tiene una cosa extraordinaria, que es que se sabe reír, se toma tan en serio, y a la vez eso hace tomarse uno muy en serio. Recuerden que estamos aquí en la Defensoría del Televidente. Llámenos 01800 Canal 22, si nos llaman de cualquier lugar fuera de la Ciudad de México, o 229680 si nos llaman del Distrito Federal. Al ratito voy a leer algunos de los mensajes que nos han enviado y la respuesta que el Canal 22 ha dado. www.defensor.canal22.mx. Hoy estamos hablando de radio, en otro día hemos hablado de televisión, otros días hemos hablado de cine, pero es que los medios de comunicación dialogan hoy, no se trata de hablar solamente de uno, porque creo que muchas de las cosas que pasan, por ejemplo en la radio, también las vemos reflejadas en la televisión. Enrique, antes de irnos al corte, mencionaste, estuviste retomando ese punto varias veces, el asunto del lenguaje. ¿Qué tanto nos acercamos o no nos acercamos? Y tú decías, es un lenguaje que nos aleja de la gente a la que le estamos hablando. Hace unos días tuvimos el caso de la guardería ABC. Claro. En W le dimos mucho seguimiento. Y tú dices, bueno, ¿en el hueso le damos seguimiento o no? ¿Por qué? Porque el hueso se ríe de todo. Claro. Sí, pero tenemos una política muy clara. Y eso es línea editorial, que finalmente hay autocensura. Sí, yo creo que debe de haber autocensura. Porque la vida no dices las cosas que dices todo el tiempo, no dices todo lo que piensas. Sí. ¿Cómo abordaron eso? Por ejemplo, las víctimas de la guardería, en un programa en donde... En contra de los responsables, en contra de la impunidad, en este ambiente de justicia interminable, procesos de justicia que nunca llegan, de impunidad, de corrupción, de red de tráfico de influencias, que hay mucha carnita ahí, ¿no? En ese tema, hablando en serio, y hay mucho de dónde sacar, pero con las víctimas no nos metemos. ¿Hay temas de los cuales uno no se puede reír, Enrique? Sí te puedes reír, por supuesto que te puedes reír, pero no del que sufre la tragedia. Es decir, estaba la influenza,
Sí, en el claro. peor momento de la influenza, Sí, el martes, que puso sí, me acuerdo que tembló paranoicos bastante a más fuerte, de uno, además, sí. ¿no? Ujú. Te vi corriendo ahí en los pasillos, yo estaba ahí abajo del escritorio, Claro. y de repente al minuto del temblor ya había un chiste. ¿Qué le dijo la influenza a México? Mira cómo tiembla, ¿no? O México a la influenza, ¿no? Sí, Mira me cómo acuerdo, tiembla. sí. Y hay un chiste. En el 85 había 3 minutos del temblor. En San Juanico también. Yo creo que el humor es una herramienta fundamental en el pueblo mexicano, que yo creo que ha sido parte de la aceptación que ha tenido el Hueso, mucha, poca, no lo sé, pero ahí vamos 4 años al aire, que es utilizar la herramienta del humor como catalizador para superar las grandes tragedias que ha vivido México. Creo que sin esa característica de la cultura popular mexicana, y mira que estamos en la que historia dónde estamos, popular, claro. y Ajá. mira esto, Y mira esto es tras humor, nosotros, esto es humor, Aquí tenemos humor de la historia. sin duda, en todas Si no nos burlamos de lo que nos pasa, no avanzamos. Y puede ser un arma de doble filo, porque finalmente nos podemos quedar en eso. ¿Le ha molestado algunos temas de los que se han reído? Me refiero más a la audiencia que al político del cual se hayan burlado. Pero ha habido En un balance grosso modo, ¿no? sí. Muy pocas llamadas así en contra de nosotros. No deberían de meterse con ese tema o no deben. Al contrario, creo que son más exigentes nuestros escuchas y a pesar de que a veces decimos nosotros mismos en la mesa, ahora sí nos van a correr porque viste lo que dijimos de Calderón, viste cómo le dimos con todo por el tema de X, Y, Z, cómo hablamos de Salinas, cómo hablamos de Televisa, siendo una empresa de Televisa, claro. Afortunadamente controlada por Prisa, pero bueno, una empresa de Televisa, y la gente nos pide más, ¿no? Nos dice, están muy débiles y cuando nosotros decimos, ay, fuimos durísimos, y la gente es crítica. Oye, y de arriba me refiero, no que la gente está abajo, pero me refiero a del poder. ¿Ha llegado algún intento de censura? Porque eso es interesante para nuestros televidentes. ¿Hay censura? Te dicen de esto no puedes hablar. No hay. No, hoy en verdad, México en la radio mira, no hay. Yo tengo 10 años de dedicarme al periodismo, casi 11, 12 años ya perdí la cuenta. Y nunca, afortunadamente, creo que soy un privilegiado de haber tocado a alguien, o un jefe, o una estación donde está, o un proyecto, en donde me digan, esto no lo puedes sacar. He hecho lo que he querido, afortunadamente. Creo que porque tiene sustento informativo, que se basa en una realidad, porque es cuidadosa la presentación de la información, aunque sea la más cruda, la más ácida y la más dura. Sí. Creo que ahí está el fondo de hacer periodismo bueno, interesante, inteligente, divertido, porque desde que era reportero de noticieros formales, fíjate, me tocó cubrir a Fox, pues no podía ser serio. Y afortunadamente nunca nos han dicho nada. Hemos hablado en el hueso de la ley Televisa cuando era su peor momento. Siendo parte del grupo Televisa, ¿no? Creo que sí ha cambiado mucho. Yo creo que el hueso no hubiera existido hace 10 años, no hubiera podido haber un Oye, pero ¿tú crees programa que de es este tipo. porque no te consideran informativo y te dejan más libertad? Yo creo que es están en equivocados. general? No, sí, es por eso. O sea, Lo cual, qué bueno yo para tuve ti la también, ¿no? disyuntiva cuando me ofrecieron el proyecto, muchas cosas y las hacía siempre con humor, porque así es mi carácter. Sí. Desde pequeño siempre he sido así y resulta que pues soy periodista. Y cuando me ofrecieron el proyecto muchos me decían, oye, pero eres de la línea y ya estás avanzando en el periodismo formal, suples a Loret, suples a Carmen, lo haces muy bien, suples a Javier Solórzano, eres ahora el jefe de información de todo Televisa Radio. Es muy riesgoso. Y dije, pues sí es muy riesgoso, pero yo creo que la información no tiene que estar peleada con la diversión. Tú veías rumbo al 2006, que fue cuando sale el Hueso en noviembre de 2005, tú veías en las sobremesas peleas crudas, pero que acababan en risa. Sí. Y tú veías familias enteras que se dijo el peje, y alguien en la mesa salía a decir, al diablo con la... ¿no? Sí. Alguien salía a imitar, entonces yo dije, juntar todo esto que hacemos en la cotidianidad, pero llevarlo al mainstream, como dicen, ¿no? Pues yo creo que ahí sí es un punto para analizar. Sí. No digo que seamos la octava maravilla, pero sí para analizar qué tanto los informativos realmente están en el mismo tenor de ser no solo mediadores de información, sino catapultadores de la racionalidad, de la inteligencia, del debate y de la reflexión entre la gente. Sí, porque bueno, evidentemente no se trata que el mundo se vuelva divertido y chacotero, pero claro, yo coincido contigo, hay una parte en donde en el momento en el que tú sabes a quién estás hablando o a quién le quieres hablar y pones el lenguaje con la persona a quien le quieres hablar, creas una cosa que es crear comunión. Feedback, decían los estructuralistas, ¿no? Igual muy espiritual y todo, no sé qué, pero crear comunión es, al final de cuentas, estar en el mismo canal. Y tú sabes, la radio no es igual que la tele. No, la radio no es igual que la tele. Y nos ha pasado que vamos caminando en el
eres el del hueso, te reconocí la voz. Sí. Y dices, ah, caray, Sí. algo está raro, ¿no? Ya cuando nos ven dicen, ay, mira, las botargas hablan, ¿no? Pero ese ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, es que a veces las botargas hablan. Regresamos. Bueno. Bueno, las cosas que se deberían de censurar son los programas que no dan buena educación a los niños y también las tramas que nos ponen diferentes enfoques comerciales que son como por ejemplo podría dar comerciales que nos invocan actos subliminales. Esos se deberían de censurar. Hay a los políticos, tanto comercial que son de ellos que aburren. Deberían de pasar otras cosas mejores. Toda la publicidad de los partidos políticos. Defensor del televidente. 21 22 980. Además de desarrollar. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Tenemos un mensaje de Gerardo Zúñiga que nos dijo que pues está un poco molesto por la manera en que el Canal 22 está programando las películas. Dice que antes él siente que había colaboraciones importantes, por ejemplo, con Fundivisa, y además que el canal sorprendía porque hasta entre semana pasaban grandes películas que podían caer en lunes, en martes, en cualquier día, pero siente Gerardo que hoy es una rutina y la misma línea y considera que están cayendo en el tedio y desde luego en el aburrimiento. Entonces, bueno, hace un llamado al Canal 22 y el Canal 22 lo que ve, mi querido Gerardo Zúñiga, es lo siguiente, también para que si te parece correcta o no la respuesta, pues nos lo hagas saber. Pero lo que dice el Canal 22 es que en cuanto a la petición de no repetir tanto las películas, comentan ellos que todas las licencias del material que adquieren para la transmisión es solamente para 3 o 4, por lo tanto, bueno, pues hay una limitación de cuánto se puede volver a repetir o no. Y además dice que en cuanto a Fundación Televisa, todavía tiene el Canal 22 la colaboración Televisa, pero se ha restringido únicamente a la barra de Museo del Cine Mexicano, que se transmite los domingos a las 2:30 horas. Y dice, esperamos en un futuro tener mucha más colaboración con Fundación Televisa, que tiene un acervo fílmico amplísimo y poder satisfacer sus gustos. Ya hemos tenido en este programa en varias ocasiones a las autoridades del Canal 22 explicando por qué se pasan ciertas películas, por qué se repiten, a qué hora se repiten y cuál es la lógica de tener esta repetición. Ni modo, a veces tiene que ver con cuánto derecho se tiene para adquirir material nuevo, si hay presupuesto y sobre todo qué se puede hacer con esas películas. Así que bueno, Gerardo, esta es la respuesta que te da el Canal 22, que nos da a través de mi persona el Canal 2. Enrique, estábamos comentando ahorita en el corte brevemente este tren de la historia que tenemos acá atrás de nosotros. Está buenísimo. Sí, así que si se dan una vuelta realmente está espectacular. Son varios artesanos que colaboraron para ir haciendo todas las partes de la historia. Aquí decía del Museo Arte Popular con la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues si se da vuelta realmente hay cosas muy buenas y nuevamente el tema que nos convoca, que es el de reír. Enrique, obviamente tú estás en radio y tu trabajo es sobre todo, pero ¿quiénes crees que desde la televisión hacen reír a través de temas de política, de informativos? ¿Nadie? ¿En México nadie? No, yo veo a la televisión en general como un medio subutilizado. Creo que ya no hay los Luis G. Basurtos que hacían televisión, los Vicentes Leñeros que hacían televisión. Y creo que la televisión se ha limitado, la televisión comercial, se ha limitado a los patrones comerciales y a los patrones que ya saben que están la formulita ahí para el éxito y para las ventas. Y creo que falta arrojo de las televisoras, las dos grandes, y desde en general las televisoras, para poder hacer un concepto informativo distinto, ¿no? Muchos nos dicen, ¿por qué no llevan el hueso a la televisión? La vida, pero no creo que podríamos hacer un programa de televisión como lo hacemos en el hueso todas las tardes, porque hay mucha censura, hay mucha autocensura, y hasta en estupidez que el 68, y esas, no cosas de caso física. No, ¿Cómo es eso? ¿Cómo qué, por ejemplo? No, pues es que con ese artista no te metes porque se está presentando el disco y la disquera nos dijo que... No, y eso pasa hasta en televisoras chiquitas. De pronto no puedes coquetear con un artista, digamos, juguetear
comparte esta información, porque yo también sostengo que no todo lo noticioso es político. Y esto debe ser fundamental también, porque la gente no habla todo el día de política. No, si no, gracias imagínate, a Dios, ¿no? Estaríamos peor, ¿no? La verdad, ahora habla de ecología, del calentamiento global, habla de espectáculos de todos los niveles de espectáculos que existen en mi país. Se sorprendían que porque todo el mundo hablaba de Michael Jackson, pues a mí me sorprende, Sí, la verdad es que yo creo que era la nota, ¿no? Pues sí. Ese día la nota y punto, se acabó. El Hueso lo dedicamos prácticamente todo el día a Michael Jackson, y entrevistando a Benjamín Salcedo, entrevistando a Oscar Sarkis, a gente conocedora de la música, finalmente, a mercadólogos. Es interesante, Enrique, porque incluso hay personas en México que hacen noticias en televisión y luego hacen en radio, y la diferencia es radical, ¿eh? Cuando lo escuchas en radio, tiene que ver no con las personas, tiene que ver con las políticas de los... y aquí, la radio la sientes mucho más arrojada. En la radio lo he dicho, o sea, varias veces en temas delicados he dicho, ¿qué diferencia leer a López Dóriga que verlo en la televisión? O escucharlo, sin duda. No, entonces a mí me parece que o eres uno, o eres tres, o qué, porque de repente me sorprende que haya periodistas que, y no por López Dóriga, no, López Dóriga tiene toda la experiencia, pero creo que ya está muy lejano de la gente. Eso es lo que yo pienso, a lo mejor por eso ya nunca me van a contratar, pero bueno, ni modo, lo dije y lo pienso, ni modo. Pero yo creo que no puedes decir una cosa en un lado y luego en otro lado decir otra cosa, darle acá y decir otra en otro. Yo creo que tienes que ser siempre igual, ¿no? Finalmente... De cosas que se hacen en otros lados, ¿te gusta? Por ejemplo, de repente señalan en televisión nuevamente, por ejemplo, lo que hace Jon Stewart o lo que hacen otros, ¿te gusta? Me gusta mucho Jon Stewart, el Daily me parece un gran informativo, pero el humor gringo a mí no me gusta. Claro. O sea, el humor gringo... también está pensado para este público, un poco lo que por tú supuesto, dices, por está supuesto. pensado para su público. Yo ¿no? creo que falta alguien que adaptar esos conceptos que son muy prendidos, que son muy arrojados para la cultura norteamericana, o cosas como Little Bush. De pronto una serie de caricaturas animadas que ponía a Dick imbécil. Sí, totalmente. Y lo decían, ¿no? O en Los Simpsons, de repente que es una... Bueno, Michel Foucault debería ser fan de Los Simpsons, sin duda alguna, ¿no? La microfísica del poder y todo este asunto. Claro. Todas las formas de poder cuestionadas en una serie televisiva que retrata una sociedad de la manera más cruda. Creo que en México no. Y en México de repente cuando se trata de retratar a la ciudad mexicana son vecinos, ¿no? O son... Cosa curiosa, Enrique, y con eso ya terminamos, pero somos capaces, en realidad hemos sido capaces históricamente de reírnos de manera bastante sofisticada de la política, de la economía, de la general, y sin embargo hoy, sobre todo en la televisión, no lo estamos viendo. Estamos viendo o la risa burda, ¿no? La risa el chiste fácil, el lazo sexoso pero fácil, o la solemnidad absoluta, pero esta risa que te hace pensar no está representada en la cotidianidad en la televisión. Ese es el gran problema de la televisión. La televisión cada vez más, ya llamamos desde antes, cada vez más es una realidad virtual. Son cosas que no existen, son cosas que no pasan, son muchas cosas aspiracionales, ¿no? Que están ahí como la zanahoria detrás del caballo, para que la gente vaya aspirando a ciertas cosas que están impuestas por quién sabe qué. El mercado y el capitalismo. Bueno, porque cuando ves a la izquierda dices, bueno, Clara Brugada en Land Rover y Juanito en Metro, pues de esa tampoco es la izquierda que yo quiero, ¿no? Pero bueno, el asunto que faltan bachocos, que faltan arrojos en los productores de televisión, en los dueños de la televisión, para poder hacer proyectos distintos que estén mucho más cercanos a la gente, que vemos en televisión restringida muchísimo más que en la televisión nacional. Pues sí, es la que ni modo, ¿no? Es la que... El público, nos hemos dado cuenta aquí en este programa del televidente, es muchísimo más inteligente que lo que las televisiones a veces creen. El público es muy inteligente. Y sabe qué quiere. Pero nadie le hace caso. Mira, la diferencia entre radio y televisión, en radio tú puedes, entra al aire, incluso con nosotros, por ejemplo, así pasa. Al principio no querían, los directivos, es que no van a decir una... No, la gente no va a decir nada malo. Bueno, y si lo dice, pues es su opinión. ¿Cuántas veces has oído un político que dice que es pendejado? Perdón. Y entonces... No hay ese vínculo. En televisión no hay feedback. No. Y además la televisión se ha vuelto el radio con la posibilidad de voltear a ver la imagen que te convenga. Eso fue buena conclusión. Enrique, gracias por haber estado conmigo. Gracias por la invitación, Gaby. No, Enrique Hernández Alcázar, escúchenlo en la radio, léanlo, porque también escribe, y ahora ya lo vieron. Esto es la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Valentín. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Soy Irene Ciudadela Cosío de Torreón.
Torreón, Coahuila. Yo les pediría un esfuerzo muy grande para pasar las películas sin ningún corte. El cultural creo que es elemental. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Torres Díaz. Deseo es que pongan películas de clasificación C, ya que esto me habla con mis hijos sobre sexualidad. Luis Felipe Bautista Rodríguez. El comentario es en relación a la no censura del Canal 22 porque me ha tocado ver dos películas que sí están, específicamente Ciudad de Ciegos y Relaciones Peligrosas. Abraham Japet Carrillo Ortiz, quiero felicitarlos por su programación, es una programación muy abierta, ojalá y pudieran poner el documental Historia de la Sensualidad y bueno, ojalá y pudieran pasar más películas, más programas en zona D. A continuación, los alimentos terrenales.